Gracias, ministro. También, como les anunciamos, hemos presentado ya ante el Congreso de la República el proyecto de ley anunciado por el presidente, un proyecto de ley que busca que, como nación, superemos estos 3 años de inestabilidad política, estos 3 años que han sido dominados en tantos momentos por la crispación, con un proyecto de ley que propone la modificación del artículo 112 de la Constitución. Como saben, el artículo 112 de la Constitución señala que el periodo de vigencia de un presidente es de 5 años y que un presidente no puede reelegirse para el mandato inmediatamente posterior. Estamos proponiendo su modificación con un párrafo adicional que esclarece, que deja muy claro que quien haya asumido también durante el periodo, quien haya juramentado el cargo de presidente de la República, como es el caso del presidente Vizcarra, que entró como vicepresidente, tampoco podrá reelegirse en el periodo inmediatamente posterior. Así que eso queda muy claro. Así que el primer objetivo del proyecto de ley es dejar eso claro. El segundo objetivo, como anunció el presidente en su discurso 28 de julio, es proponer el recorte de este mandato, tanto del presidente como de los congresistas y también de los parlamentarios al Parlamento andino, para que termine un año antes, es decir, para que el 28 de julio del 2020 asuma un nuevo presidente y que el 26 de julio haya terminado también el mandato de congresistas y de parlamentarios andinos. En otras disposiciones transitorias también proponemos que las elecciones se adelanten para el tercer domingo de abril del año entrante y que puedan adecuarse los plazos de forma que estas elecciones puedan llevarse a cabo en este lapso. Dicho esto, quedamos a disposición de ustedes, señoras y señores de la prensa, para sus preguntas. Gracias. Bien, entonces son declaraciones del Premier. Señor Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en directo para nuestra multiplataforma de RPP Noticias. ¿Podría indicarnos, por favor, ante esta solicitud que se ha hecho con respecto a lo planteado por el congresista Jorge del Castillo de poder presentar el acta y audio, donde se aprobó el mensaje a la nación por el presidente Martín Vizcarra? Él ha indicado que se presente y pues queríamos saber qué posibilidad existe de que pueda plantearse esto. Y una segunda interrogante, ¿por qué no ha acudido usted en persona como lo ha hecho en anteriores ocasiones para presentar este documento el día de hoy? Muchas gracias. Comenzando por su segunda pregunta, como saben, no es ningún tipo de requisito esencial que alguno de los ministros o el Premier acompañe la presentación de un proyecto de ley. Se ha enviado de manera formal y, como les he enseñado, ya se ingresó y tiene el cargo. Respecto de la primera pregunta, creo que es importante dejar muy en claro, para tranquilidad de toda la ciudadanía, el Consejo de Ministros aprobó el discurso del presidente como se hace cada 28 de julio, incluyendo todo el contenido del discurso presidencial. Ese es el tema de fondo. Podemos, por supuesto, compartir las actas, no hay ningún problema, pero sí quisiera aprovechar su pregunta para llamar la atención sobre algo. Nos parece que el pedido del congresista del Castillo busca distraer a la opinión pública. Y quiero hacer una referencia reciente con el mayor respeto, tal cual lo hice en esta misma sala delante de ustedes en su momento. Cuando falleció el expresidente Alan García, también la Comisión de Defensa, liderada por el congresista del Castillo, quiso distraer la atención de todos los peruanos, llamando la atención sobre si el procedimiento de detención fue el adecuado o no fue el adecuado. Convocó al ministro del Interior, al comandante general de la Policía, a integrantes de la DIVIAC, para distraer la atención en temas procedimentales, cuando el hecho era uno solo, y lo dije en ese momento con total respeto, y lo puedo repetir. En ese momento el expresidente García, luego lo corroboraron un video y una carta que dejó, él había decidido acabar con su vida en el momento que la justicia le tocó la puerta. Ese era el tema doloroso que como nación teníamos que discutir, no un tema procedimental sobre si la policía obró de manera precisa con el reglamento. Lamentamos que el congresista del Castillo vuelva a recurrir al mismo modus operandi, al mismo expediente de pretender que hablemos sobre si el procedimiento de aprobación del discurso dentro del marco del Consejo de Ministros se dio. Se dio. Creo que es una pregunta que usted nos hace que debemos aprovechar como país.
Basta de distraer al pueblo, basta de distraer a la ciudadanía. El presidente de la República, con el respaldo de su gabinete, ha planteado una salida seria, una salida que implica un gesto de desprendimiento. A él también sugerir que nos vamos, para que nos vayamos juntos y superemos esta crisis política que todos hemos venido viviendo por estos 3 años. Ese es el tema de discusión. Si el congresista del Castillo quiere las actas, va a tener las actas, el país las puede ver, pero no nos distraigamos. Hay un gran tema que hemos puesto sobre la mesa, que lo ha hecho el señor presidente de la República en su discurso de 28 de julio. Discutamos ese tema, cómo superamos estos años de crispación política. Por favor, ministro. Gracias. Perdón, solamente algunos alcaldes complementarios. De un tiempo a esta parte, algunos actores políticos están generando todo tipo de conjeturas políticas y tratando de generar sombras en estas formas democráticas. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros y sabe perfectamente, me refiero al congresista del Castillo, sabe perfectamente cómo se desarrollan las sesiones del Consejo de Ministros, cuáles son sus funciones, competencias y roles. Lo que sí le podemos asegurar es que este Gobierno, y particularmente este gabinete, no hace uso de formas o prácticas vedadas. Somos un gabinete responsable y transparente. Palabras entonces del señor Premier Salvador del Solar y seguidamente del señor Ministro de Justicia Vicente Ceballos. Escuchamos parte de la conferencia. Sobre justamente este proyecto de reforma constitucional que han presentado, ¿tendremos los medios de comunicación también acceso a él para poder conocer en detalle en qué consiste? Y la segunda pregunta va respecto a la vicepresidenta Mercedes Arauz, porque ella ha mostrado que está abiertamente en contra de la medida que ya ha presentado en este caso el gobierno. ¿Cómo queda con esto el Ejecutivo? Porque recordemos que ella también es parte del Ejecutivo. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con los proyectos de reforma constitucional, reforma política, que ya se han aprobado en el Congreso de la República? Si quiere ir a unas nuevas elecciones en 2020, ¿estos proyectos de ley van a regir estas elecciones o van a regirse bajo los conceptos anteriores? En primer lugar, decirle, efectivamente, mantenemos como gobierno un diálogo permanente con todo el Ejecutivo, incluyendo, por supuesto, a la señora vicepresidenta. Yo he tenido una conversación con la vicepresidenta, también la vicepresidenta ha tenido una conversación con el presidente. La vicepresidenta, es cierto, no estaba al tanto de esta decisión porque fue una decisión que se tomó en el marco del Consejo de Ministros. La señora vicepresidenta no participa del Consejo de Ministros y somos absolutamente respetuosos de su opinión. Pero como Consejo de Ministros hemos considerado, bajo el liderazgo del presidente, que esta es una salida importante para el país. Es una salida, reitero, que no busca, en medio de la confrontación política que hemos venido viviendo, que haya vencedores o vencidos entre Parlamento y Ejecutivo. Queremos que el ganador sea el Perú. Pongamos al Perú por encima, pongamos al Perú primero y vayámonos todos para que una nueva conformación de fuerzas políticas a partir del 28 de julio del 2020 comanden los destinos del país por 5 años más. Por supuesto, como señalaba usted, preguntaba, el contenido va a ser compartido con la prensa. Y respecto de la última parte de su pregunta, respecto de la reforma política, de hecho el proyecto en una de sus disposiciones transitorias dice explícitamente que todas las reformas políticas que se aprueben van a regir en la medida que no entren en conflicto con el calendario que las organizaciones electorales tendrán que plantear para que, de acuerdo a lo que sugerimos, las elecciones se lleven el tercer domingo de abril. Ministro. Toma la palabra el ministro de Justicia Vicente Ceballos. Escuchamos. En el número 4637. Por consiguiente, debo sobreentender que ya está publicado en la página web del Congreso de la República, a la cual todos los ciudadanos pueden acceder. Lo segundo, respecto a la pregunta concreta de si las reformas políticas recientemente aprobadas por el Pleno pueden aplicarse o no. Se ha dejado en la fórmula que ha sido alcanzada a través de este proyecto de ley la posibilidad de que estas pudieran aplicarse. Y digo pudieran incondicional porque no olvidemos que esto recientemente se ha culminado en la fase de aprobación en el Pleno el jueves pasado. No ha habido sesión el día viernes. Esto todavía tiene que convertirse en una autógrafa suscrita por el nuevo presidente, señor Aleichea, y trasladada en esa condición al Poder Ejecutivo para que pueda promulgarla o pueda observarla. Es decir, todavía no tiene existencia legal. Advertido de ellos, estamos dejando
la posibilidad de que éstas perfectamente pudieran encajar. Pero también aquí una precisión adicional, factor tiempos. Es cierto que están bastante apretados, se está dejando la posibilidad de que el sistema electoral, integrado por el Jurado Nacional, la OMP y la RENIEC, ellos puedan proponer el nuevo cronograma electoral. Y basados en ese nuevo cronograma electoral, obviamente, estas reformas políticas ya aprobadas por el Congreso y en la lógica de que puedan convertirse en ley próximamente, puedan ser parte de este nuevo proceso electoral. Muchísimas gracias, ministro. Seguidamente, Carlos Vicuria, de Perú 21. Ministro Ceballos, y mi pregunta es para el ministro Ceballos, el primero es hablar. Es sobre que el Ministerio Público presentó el viernes pasado al Ministerio de Justicia un informe con el que se habilitaría el retorno de 524 millones de soles a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaclla. Y según nuestras fuentes nos indican que este informe concluye de que sí existen procesos abiertos contra la constructora brasileña. En ese sentido, mi pregunta es, ¿cuál es la respuesta que tomará el Ministerio de Justicia ante este informe? ¿Cuándo emitirá un pronunciamiento? ¿Y qué postura tomará el Ministerio de Justicia en caso la Fiscalía recomiende su devolución? Y por otro lado, en lo referido al proyecto de reforma constitucional, quisiéramos saber si este debe ser aprobado con alguna modificación o tendrá que aprobarse tal cual como lo ha presentado usted hoy. Y por otro lado, si se reunirá con el presidente del Congreso, Pedro Laechea, para que no se dilate la aprobación del proyecto enviado. Muchas gracias. Respuesta en este momento el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Por parte de la empresa Odebrecht respecto a la venta de la hidroeléctrica Chaclla. Sin embargo, el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con dicha empresa y, sobre todo, la homologación avalada por la justicia ordinaria dispone en su parte resolutiva que para esta devolución tiene que el Ministerio Público emitir un informe en el cual se diga de que no existe ninguna investigación o proceso penal pendiente, textualmente, ¿no? Este documento efectivamente ingresado a última hora del día viernes. El día viernes 26, mediodía ha sido feriado. Entiendo que ha ingresado aproximadamente a las 11:30 de la mañana y ha sido dirigido a lo que es la unidad funcional del Ministerio de Justicia. Está en estos momentos en pleno proceso de evaluación. Yo no puedo adelantar todavía una opinión. Esperemos que en el más corto plazo tengamos una respuesta a ese interrogante. Respecto de su segunda pregunta, hemos presentado un proyecto de ley bastante escueto, bastante claro, que corresponde a lo que señaló el presidente y que esperamos que pueda ser considerado de esta manera y como proyecto presentado por el Ejecutivo con el debido carácter de urgencia para que se discuta con prioridad. Respecto a la segunda parte de su segunda pregunta, he tenido dos conversaciones informales con el presidente del Congreso, una durante el desfile militar, otra el día siguiente, en el que ambos hemos coincidido en la necesidad de dialogar permanentemente y trabajar su agenda, tanto en el sentido que el propio presidente del Congreso aseguró en su discurso de asunción de cargo, como en el sentido que nuestro ministro de Economía ha compartido con la ciudadanía en dos entrevistas publicadas el día de ayer. Hay una coincidencia importante en la oportunidad que podemos darnos como país, en la oportunidad que podemos aprovechar como legislativo y ejecutivo de darle un lugar prioritario a la agenda económica, algo que es importante tanto para el Congreso como para el Ejecutivo y, por supuesto, para el país. Muchas gracias, Premier. Finalmente, es el desarrollo entonces de esta conferencia de prensa encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Bel Solar. ¿Qué se ha visto para la aprobación o cuál es la expectativa que tienen ustedes para la aprobación de esta reforma? Si se está pensando que va a ser a través de dos legislaturas en el Congreso o si se va a tomar la vía también del referéndum que anunció el presidente en su mensaje del 28. Y la segunda consulta es, en ese marco de diálogo que se ha lanzado con el presidente del Congreso, si este también se va a extender a las otras bancadas y cuál es la expectativa que tienen ustedes para del plazo en que se pueda aprobar estas reformas, porque el Congreso todavía no hay comisiones, lo más probable es que se instalen en 2 o 3 semanas las comisiones. ¿Cuál es el plazo que están estimando ustedes será necesario para la aprobación de esta reforma constitucional? Nuestra expectativa es que esto se apruebe tal cual está siendo sugerido para contar luego de una votación en el Congreso, como dice usted, luego de que se hayan constituido las comisiones, que durante el mes de agosto y el mes de septiembre puedan revisarse y aprobarse para ser luego ratificadas por un referéndum. Esa es nuestra expectativa y también, como ha sido antes y pretendemos que sea también en adelante, nuestra vocación de diálogo no es restringida. Nuestra vocación de diálogo, por supuesto, que incluye al presidente del Congreso y a su mesa directiva, pero también a todas las bancadas del Parlamento.
Muchas gracias, señor Culmina ministro. entonces de esta manera la conferencia de prensa encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, acompañado de la ministra de Salud, el ministro de Economía y el ministro de Justicia. Información desde la presidencia del Consejo de Ministros, directo en directo, RPP Noticias. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Radio Oxígeno.